A lo largo de los años se han presentado manifestaciones mundiales que dieron un gran cambio político, social y económico. Países conocidos como Rusia, Estados Unidos y China siempre han peleado por la hegemonía mundial. En este caso estudiaremos de Estados Unidos cuando en los años 1980 tomó acciones de protesta por la invasión soviética a Afganistán. ¿Qué decisiones tomó Jimmy Carter como presidente de los Estados Unidos? En Olimpiadas pasadas ya se habían presenciado algunos boicots, como en el año 1936, incentivada por el Consejo Olímpico de Irlanda por rehusarse a ir junto con el Estado de Libre Irlanda para representar en uno solo a petición del Consejo de Olimpiadas Internacional. En 1956, varios gobiernos de Europa Occidental boicotearon los Juegos de Melbourne por la invasión soviética de Hungría. Por último, en 1976, 24 países africanos boicotearon los Juegos de Verano de Montreal en forma de protesta, pues habían solicitado, sin éxito, que se excluya Nueva Zelanda por sus políticas racistas. Jimmy Carter anuncia la Doctrina Carter. Esta política consistía en que Estados Unidos usaría la fuerza militar de ser necesaria para defender sus intereses nacionales en el Golfo Pérsico. La tensión entre ambos bloques junto a Unión Soviética orilló al presidente Carter a sumarse a Shakrov, disidente ruso, a condicionar su participación en los Juegos Olímpicos. Este boicot se dio en pleno contexto de la Guerra Fría. Estados Unidos seguía en competencia con la Unión Soviética en una carrera armamentista, años después de ganar en la carrera espacial. Estos juegos se convirtieron en la arena de la lucha, no solo deportiva, sino política. Las victorias deportivas se utilizaban para mostrar la supremacía política, económica e ideológica. La guerra de ideologías presente en estos países entre el capitalismo y el comunismo trascendía incluso al momento de organizar los Juegos. La Unión Soviética tenía preparada una gran organización de estos, lo cual puso en preocupación al gobierno estadounidense, ya que quería que países sin una ideología definida se sientan tentados en aliarse al bando comunista al mostrar su gran capacidad. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos que encabezaba James Carter condicionó la asistencia de su país a los Juegos si el Ejército Rojo se retiraba de Afganistán. Este año sería además año electoral en Washington y se enfrentaban al republicano Ronald Reagan, por lo cual en medio de una recesión económica Carter tenía que mostrarse patriota y poderoso pensando en... Para lograr su cometido y obtener apoyo de otros países, Carter mandó a Puerto Rico a unirse al boicot, usando al presidente de títere para que presione al Comité Olímpico a unirse contra el boicot. El comité ignoró el llamado de ambos gobiernos y decidió enviar solo a 3 boxeadores en representación. El anecdótico hecho mostró a Estados Unidos como un gobierno imperialista. Una de las principales consecuencias de este boicot fue el siguiente boicot que propuso Moscú el 8 de mayo de 1984 en contra de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, el cual fue visto a nivel internacional como una de las represalias más significativas en el mundo del deporte. Como primera conclusión tenemos que la labor de la seguridad del Estado en relación con los Juegos Olímpicos boicoteados consistía básicamente en la vigilancia de distintos grupos sospechosos, la prevención de diferentes actividades opuestas a la decisión, la exploración y formación de las opiniones presentes en la sociedad. Como segunda conclusión, la política del régimen no podía permitir la existencia de oposición o ningún tipo de crítica o manifestación hostil. Trató de asignar agentes fiables en todas las instituciones civiles y en las comunidades sociales, y una forma de obtener esas posiciones de observación fue a través de la designación de los miembros del Partido Socialista Obrero Húngaro. Como penúltima conclusión tenemos que una importante unidad de los órganos de seguridad se dedicaba al seguimiento de los acontecimientos en los países occidentales en los tiempos de la preparación a los Juegos. Su papel principal fue rastrear los preparativos de las organizaciones de migrantes, ya que transmitían las reacciones y declaraciones hechas en el mundo sobre el boicot. Como última conclusión, tenemos que la decisión política de Hungría sobre la solidaridad con la Unión Soviética hubiera podido tener efectos importantes en el prestigio internacional del país. En su papel, Jimmy Carter anuncia la Doctrina Carter. Esta política consistía en que Estados Unidos usaría la fuerza militar de ser necesaria para defender sus intereses nacionales en el Golfo Pérsico. La tensión entre ambos bloques junto a Unión Soviética orilló al presidente Carter a sumarse a Shakrov, disidente ruso, a condicionar su participación en los Juegos Olímpicos. Los estados del bloque soviético pronto reconocieron que los éxitos en el deporte podían contribuir a la popularidad del partido y de su ideología. Así, tras conseguir la dirección del Estado, los partidos comunistas, y por tanto también el húngaro, aspiraban a la obtención de puestos claves en el deporte. La administración Carter reaccionó ante la intervención militar en Afganistán. En un discurso televisado, el presidente Carter denunció la acción de los soviéticos, calificándola como un acto extremadamente grave y añadió que los Estados Unidos estaban considerando boicotear los Juegos de Moscú.
En el caso del Reino Unido, la política, según Margaret, consideraba que el deporte estaba subordinado a la necesidad de reafirmar la posición de Gran Bretaña en el escenario mundial y consolidar la relación angloamericana de cara al expansionismo soviético.